Tu Radio Palma. Rápido curso sobre interpretación de análisis de suelos y foliares. Parte 1 por Eliezer Canchano Niebles. Aspectos importantes a tener en cuenta en la interpretación de los análisis foliares y de suelos en palma de aceite. Es necesario conocer historia reciente sobre los análisis, que desde el año 1947, los expertos en palma de aceite comenzaron a notar que muchas palmas mostraban, a nivel foliar, una coloración diferente al verde común de las plantas sanas. La deficiencia del color verde, clorosis, en las hojas del tercio superior especialmente y de un color bronce o bronceado en el tercio inferior, indicaban que estas plantas estaban sufriendo deficiencias nutricionales y que eran de algunos elementos que no se translocaban dentro del sistema de la palma. Es decir, que en una parte de la palma podrían estar estos elementos en cantidad suficiente, pero al requerirlos en un momento determinado en hojas nuevas estos no eran capaces de pasar a esos tejidos y por ello aparecía la deficiencia en las hojas nuevas. Pero en otros casos, existían elementos que sí eran translocables y pasaban de una parte de la palma, especialmente hojas ya maduras a las hojas nuevas, por lo que la deficiencia aparecía en las hojas bajeras. En el año de 1947 investigadores como Ale ya estaban trabajando en el bronceado y las clorosis y para esa época se reportan sus trabajos. Más tarde por el año 1949 el investigador Holmes y colaboradores trabajan en Yangambi utilizando la técnica de cultivos en arena, para lo cual se usa agua y soluciones nutritivas. Llega a determinar, con gran aproximación, los requerimientos nutricionales en palma joven. Este es uno de los pasos más importantes en el manejo de la nutrición en palma de aceite. Por otra parte se conoce que los investigadores Chapman y Gray estudiaron los cambios en las concentraciones de elementos con respecto a la posición de la hoja en la palma, según la posición de los foliolos y con respecto a los foliolos los estudiaron longitudinal y transversalmente. Aquí nace el uso del diagnóstico foliar en palma de aceite. Más tarde los resultados de estas investigaciones son reafirmadas por Hiro. Es de notar que todas estas investigaciones fueron dirigidas para encontrar el contenido crítico nutricional foliar y utilizarlos comercialmente. Todo el proceso evolucionó, basados en que no todos los materiales genéticos requieren de las mismas cantidades de nutrientes y no todos responden de la misma forma a la cantidad de fertilizante y a las condiciones climáticas de una zona determinada. Es muy claro que los niveles críticos foliares y aún de suelos para palma pueden ser algo similares, pero no iguales para todos los materiales usados y en todas las partes o países en donde se explota palma de aceite en el mundo. Lo mejor que se puede hacer es buscar los niveles críticos de cada zona y para cada material genético en lo posible. Veamos algo de anatomía vegetal de la hoja de la palma, que es la parte que nos va a interesar por ahora. La hoja de la palma se ha considerado como gran peciolo que a la vez posee por el lado izquierdo y el derecho muchos foliolos. Por ello la hoja de la palma es compuesta. Un foliolo se encuentra conformado por un nervio central y la lámina foliar, la cual presenta nervadura paralela al nervio central del foliolo. Este conjunto anatómico hoja-foliolo es la parte a muestrear. Sin embargo, las investigaciones han ido más allá y se ha trabajado a nivel de pecíolo y de raíces. Guión 2. El pecíolo se considera que es la parte de la hoja mejor indicador del grado de contenido nutricional y de las reservas de carbohidratos. Además es una parte de la planta no difícil de muestrear. Pero sí se puede observar que en palmas ubicadas en parches sódicos, las palmas presentan una quemazón ascendente del tercio bajo hacia arriba, pero los foliolos secos no son quebradizos, sino flexibles y tienden a permanecer húmedos. Las raíces son unos indicadores muy especializados que indican el grado de toxicidad por efectos de sodio y de aluminio. Ello es debido a que aluminio y sodio no pueden acumularse a nivel de hojas en las palmas. Veamos algunos aspectos en lo referente al suelo en donde se va a instalar o se tiene instalada la palma de aceite.
Los suelos por su misma conformación son muy diferentes de una zona a otra y aún de metro a metro, si tenemos en cuenta la parte química más que la física. Por lo tanto se deben conocer muy bien y para ello se deben saber muestrear. Los suelos son entes vivos, nacen, crecen y mueren, según el tratamiento y manejo que les demos. Los suelos poseen una profundidad efectiva muy propia, pero el nivel freático puede hacerla variar, favorable o negativamente. Esto indica que siempre para evaluar un terreno debemos realizar calicatas de hasta 1 metro de profundidad o más cuando el cultivo a instalar es palma de aceite. En la calicata, que es un hueco de 1x1 metros con una pared ubicada de tal manera que el sol dé de frente en ella. Y en una de sus paredes vamos a observar una serie de capas. A veces difícil de distinguir y en otros casos son muy claras. Ello se debe a su composición físico-química por una parte o a su origen in situ, aluvial, coluvial o alocoluvial, y para un suelero son como hojas de un libro, ya que le informan de todas las condiciones de su formación y del manejo que ha tenido. De hecho, estas capas están sometidas al fenómeno influenciados por la gravedad y por ello las más profundas pueden o por lo general tienen una granulación más gruesa si son in situ o finas si son aluviales o coluviales o alocoluviales y de ello dependerá su manejo bajo el cultivo. En el campo tenemos que entender que factores físicos, tales como topografía, inundabilidad, relieve, profundidad efectiva, regadío, uso y manejo tienen gran influencia en la meteorización y mineralización del material suelo, lo cual genera mayor o menor cantidad de minerales asimilables y dispuestos para las plantas. Vemos pues que se hace necesario conocer las características físicas del suelo, no solo en la parte superficial, sino con la profundidad, ya que podemos caer en engaños que lo más común. Existen muchas pistas para un ojo educado en la ciencia del suelo, para determinar características sobresalientes a nivel de campo, por ejemplo. Dificultad en la penetrabilidad, se relaciona no solo con la compactación, sino con problemas de salinidad. El olor a pantano en la muestra es propio de mal drenaje, lo mismo que aquellas manchas o vetas de color sobre la matriz, etc. Los suelos agrícolas, que es la capa más superficial de corteza terrestre, es muy inestable a los embates de naturaleza o a los manejos que el hombre les proporcione. Guión 3. De allí la importancia de conocerlos y de saber muestrearlos para obtener una información bastante acertada emitida por el laboratorio. Tanto los resultados de laboratorio para suelos como para foliares o los de aguas para riegos dependen de manera indiscutible del muestreo que se haga y de la muestra que se remita para el análisis. Normalmente se ha demostrado que 92 a 93% del fracaso de un buen manejo de cultivos y suelos se debe a la mala toma de muestras a nivel de campo, más que a cualquier metodología empleada en el laboratorio. Para una próxima entrega tendremos que analizar el problema de la toma de muestras, especialmente de suelos y las foliares en palma de aceite.